2 días antes de las vacaciones de verano, Clara se levantó temprano con una energía inusual. El sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas de la ventana cuando ya estaba en pie, lista para crear una cena inolvidable. Se puso su vestido de lino favorito, tomó su cesta tejida y caminó hasta el mercado local junto al malecón del puerto, en la ciudad costera donde vivía desde hacía años. Recorrió los puestos uno por uno, saludando a los vendedores por su nombre, seleccionando con mimo las zanahorias más crujientes, un manojo de albahaca fresca, limones jugosos y un pollo de corral perfecto para asar. Esa cena no era cualquier comida, era un homenaje silencioso a su hija Elena, quien recientemente había comenzado su primer trabajo luego de graduarse de la universidad. El mercado era bullicioso pero encantador. Las gaviotas sobrevolaban las casetas de madera, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el del mar. Clara no se apresuró. Disfrutó de cada elección, pensando en los sabores, en las texturas, en la sonrisa de su hija al probar ese puré cremoso que tanto le gustaba desde niña. Compró también un ramo de flores silvestres de la señora Mariela, que siempre le reservaba las más frescas. Al volver a casa, Clara se puso manos a la obra. Mientras picaba ajo y esparcía tomillo sobre el pollo, la cocina se llenó de un aroma acogedor que se colaba por cada rincón del hogar. Abrió las ventanas para dejar entrar la brisa veraniega, puso música suave y adornó la mesa con un mantel blanco, servilletas de tela y las flores recién compradas. Incluso ahuecó los cojines del sofá y limpió con esmero cada rincón, esperando crear un ambiente perfecto para recibir a Elena. Mientras el pollo se asaba lentamente en el horno, Clara se sentó en el sofá, con el corazón latiendo de ilusión y la mirada fija en la puerta. Sentía que esa noche sería mágica, un momento íntimo entre madre e hija que ambas atesorarían. No sabía que, en realidad, esa noche sería el inicio de un quiebre que marcaría su vida. En lugar del cálido saludo que Clara esperaba, Elena entró como una ráfaga, sin mirar a su madre, y fue directamente a los brazos de su padre, Julián. «Papá. Me dieron un bono de verano de $5,000», gritó con emoción. Julián la abrazó con orgullo, besándola en la frente. «Esa es mi niña, sabía que lo lograrías». A los pocos minutos, llegaron los abuelos, seguidos por algunos tíos y primos que se sumaron al festejo. Todos rodeaban a Elena, alabándola, preguntándole detalles del bono, de su trabajo, de sus planes para el verano. Clara, en cambio, se quedó al margen, como una invitada invisible a su propia reunión familiar. Por dentro, su corazón se apretaba, no por celos, sino por una sensación profunda de olvido. Ella también estaba orgullosa de su hija, pero ¿por qué nadie la miraba a ella? ¿Por qué nadie reconocía su papel en todo esto? Después de todo, había sido ella quien estuvo presente desde el primer día, quien abandonó sus propios sueños para apoyar a Elena en cada paso. En silencio, respiró hondo y se acercó con una sonrisa. «¿Qué día tan largo debes haber tenido, hija? ¿Tienes hambre? Preparé tus platos favoritos. Puedo calentártelos en un momento». La respuesta fue un golpe seco al pecho. «Mamá, ¿puedes dejar de hacerme esas preguntas sin sentido?», respondió Elena, visiblemente molesta, sin molestarse en disimular su incomodidad. Luego, como si Clara no existiera, se agachó y abrió su maleta, sacando un fajo de sobres decorados con cuidado. Los colocó sobre la mesa con una sonrisa triunfal. «Estos son pequeños detalles para agradecerles por su apoyo este año», anunció. Clara miraba en silencio, esperando que uno de esos sobres fuera para ella. En ese momento, los tíos de Elena, Mario y Sofía, entraron con su hija adolescente. Al ver los sobres alineados con tanto esmero sobre la mesa, Sofía exclamó con entusiasmo: «Elena, qué detallazo. Se nota que estás triunfando. ¿Estos son regalos para todos?». Elena asintió radiante. «Sí, es una pequeña manera de agradecerle su apoyo. Para papá, una tarjeta de regalo Visa de $500. Para los abuelos, un bono de spa de 300 cada uno. Y para ustedes, tarjetas del supermercado Gourmet». Cuando Elena terminó de repartir los sobres,
Clara mantenía la esperanza de que uno quedara para ella. Emily, la esposa de Mario, notó la omisión y susurró en voz baja: «Querida, creo que te olvidaste de alguien». Elena puso los ojos en blanco de manera juguetona y dijo: «Dios, es cierto». Entonces se inclinó sobre la silla donde dormía Olivia, la perrita mestiza que Clara había rescatado años atrás. «Este es para ti, Olivia, por ser tan buena», dijo mientras deslizaba el último sobre dentro del suéter del animal. La sonrisa de Clara se congeló. Su mano extendida quedó suspendida en el aire, inútil. Finalmente, con la voz apenas audible, preguntó: «¿Y el mío, Elena?». La joven se giró hacia ella con tono seco y una expresión casi de fastidio. «Mamá, tú estás en casa todo el día. No sabes lo agotador que es tener un trabajo de verdad. Cocinas y limpias porque quieres, no porque te lo pida. Yo necesito gente que me ayude a crecer, no que me cocine pollo con ajo». Sofía intentó calmar las aguas con una risa nerviosa, pero nadie la siguió. Julián se limitó a mirar el suelo. Clara sintió que la habitación se volvía más pequeña, como si el aire mismo la empujara hacia afuera. Apretó las manos contra su delantal. «Pensé que esta noche estaríamos juntas, como antes», murmuró. Pero Elena ya no la escuchaba. Tenía la cabeza puesta en otras cosas, en su próximo ascenso, en sus viajes, en todo menos en su madre. La cena, que Clara había preparado con tanto cuidado, se sirvió finalmente, pero ya nadie tenía verdadero apetito. Los platos fueron probados con desgano, entre conversaciones que giraban en torno a bonos, planes de verano y nuevos emprendimientos. Nadie comentó sobre lo sabroso que estaba el pollo ni lo bien que combinaba la albahaca con el puré. Nadie preguntó por las flores en el centro de la mesa ni notó la música suave que aún sonaba de fondo. Clara permanecía sentada, asintiendo, sirviendo vino, llenando vasos con agua, sonriendo cuando era necesario. Como un fantasma útil. Cuando los invitados comenzaron a irse, con abrazos ruidosos y promesas de verse pronto, Clara se quedó recogiendo los platos, uno por uno. Elena ya había subido a su antigua habitación para responder mensajes y compartir fotos de los regalos en sus redes. Julián se metió al estudio con una copa en la mano, murmurando algo sobre revisar correos. Olivia, la perrita, la siguió hasta la cocina como única compañía leal. Clara la acarició distraída, agradecida por ese pequeño ser que no exigía nada a cambio. Mientras lavaba los platos, Clara pensó en todas las noches que había pasado enseñándole a Elena a usar los cubiertos, a leer etiquetas en el supermercado, a comprender una receta. Recordó los días de fiebre, los cuentos antes de dormir, las veces que pospuso todo por estar presente. ¿En qué momento se volvió invisible? ¿Qué línea había cruzado para que su presencia ya no tuviera valor? Guardó los restos de comida en recipientes, dobló el mantel blanco y apagó la música. La casa quedó en un silencio tan denso que parecía un reproche. Subió lentamente las escaleras, pasando frente a la puerta cerrada de la habitación de Elena. No llamó. No quería escuchar otra frase cortante, otra excusa vestida de éxito. Esa noche, Clara durmió en el sofá, no por falta de cama, sino porque sentía que ya no tenía un lugar dentro de su propio hogar. A la mañana siguiente, el sol entró con timidez por la ventana del salón. Clara despertó con el cuello entumecido y los músculos tensos, envuelta en una manta fina que había tomado del respaldo del sofá. Olivia seguía a su lado, enroscada como si supiera que algo dentro de su dueña se había roto. Elena ya se había ido. Lo supo al ver la taza de café a medio terminar sobre la encimera y el eco hueco del silencio que solo deja una salida apresurada. En la mesa, quedaban las servilletas arrugadas de la noche anterior y una flor marchita, caída del ramo. Ninguna nota. Ningún «gracias, mamá». Clara se permitió llorar en silencio, por unos minutos exactos, antes de secarse el rostro con determinación. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también sabía que debía enfrentar lo que venía. Recogió los restos del desayuno abandonado, abrió las ventanas y dejó que el aire marino barriera los últimos rastros de la noche anterior.
El resto del día lo pasó en calma. No cocinó, no limpió, no pensó en preparar nada especial. Caminó sola hasta el mercado de agricultores, no para comprar, sino para respirar. Saludó a los vendedores sin detenerse demasiado. Mariela, la florista, notó su gesto apagado y le ofreció un pequeño ramillete de lavanda. «Es para que te acompañe el alma», le dijo, sin hacer más preguntas. Clara aceptó en silencio. Esa tarde, en su jardín, se sentó con una libreta en blanco. No escribía desde hacía años, desde que Elena comenzó la primaria. Pero las palabras salieron como un torrente, frases sobre abandono, sobre amor unilateral, sobre la invisibilidad que corroe. No sabía si lo que escribía era un diario, una carta o un grito ahogado, pero no importaba. Era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella empezaba a despertarse. Clara dejó la libreta sobre la mesa, donde todavía descansaba el ramillete de lavanda, ahora marchito por el paso de las horas. La luz del atardecer pintaba de naranja las paredes de su cocina, y ella, con el corazón aún lleno de la mezcla de rabia y tristeza que había sentido la noche anterior, decidió que ya era momento de cambiar el rumbo. El paso de los días siguientes fue lento, pero Clara comenzó a hacer algo que no había hecho en años, ponerse a sí misma en primer lugar. En las mañanas, tomaba largas caminatas por la orilla del mar, dejando que las olas besaran sus pies y la brisa salada despejara su mente. Comenzó a visitar el mercado con menos frecuencia, pero de vez en cuando compraba flores, no para adornar la casa, sino para ellas mismas. Como una forma de regocijarse en su propia compañía. Sin embargo, la verdadera transformación vino cuando, un martes por la tarde, decidió inscribirse en un curso de cerámica que había visto en el centro comunitario del pueblo. Era algo que siempre había querido hacer, pero el tiempo y las circunstancias nunca lo habían permitido. Ahora, sentía que era el momento de reconectar con esa parte de ella misma que había permanecido en la sombra. Al principio, el barro le pareció difícil de moldear, pero pronto descubrió que, mientras sus manos lo trabajaban, su mente se calmaba. Pasaron varias semanas, y Clara notó que sus días adquirían un nuevo significado. El recuerdo de la noche en que Elena se marchó, sin siquiera mirar atrás, dejó de ser un peso abrumador. En lugar de eso, comenzó a ver con claridad el camino que tenía por delante, uno en el que ya no sería la madre invisible, ni la mujer que había renunciado a sí misma por amor. Ahora, el amor propio comenzaba a tomar su lugar. Elena, por su parte, seguía ausente, centrada en su ascenso profesional y en los viajes que tanto deseaba. Clara aceptaba con serenidad los silencios prolongados, sabiendo que su hija tenía su propio camino, uno que no siempre coincidía con el suyo. Pero algo dentro de Clara había cambiado. Ya no esperaba la aprobación de Elena para sentirse completa. El amor incondicional que le había brindado a su hija se transformaba ahora en un acto de respeto hacia ella misma. A medida que el tiempo pasaba, y a pesar de la distancia, Clara sabía que su relación con Elena estaba en un punto de inflexión. Ella había iniciado su propio proceso de sanación, y esperaba que su hija también encontrara el camino para hacerlo algún día. Un día, al volver del taller de cerámica, Clara encontró un mensaje de Elena en su teléfono: «Mamá, sé que he estado distante. Estoy viajando mucho por trabajo, pero te quiero. Gracias por siempre estar ahí. Un abrazo». Clara sonrió al leerlo. No necesitaba más para seguir adelante. Ella ya estaba en paz consigo misma, y eso era todo lo que importaba. El tiempo pasó con la misma calma que la marea que besa suavemente la orilla. Los días de Clara se llenaron de nuevos descubrimientos, de actividades que nunca imaginó que disfrutaría. La cerámica se convirtió en su refugio y la pintura, que comenzó a explorar como una forma de expresión personal, también le otorgó una sensación de libertad. Ya no se veía como la mujer que había vivido bajo la sombra de sus propios sacrificios, sino como una persona capaz de crear, de generar algo nuevo a partir de su propia esencia. Pero la transformación más profunda no estaba en las manos de Clara, sino en su corazón. Con cada golpe de barro y cada pincelada, Clara se fue reconociendo,
dejando atrás las heridas invisibles de años de sacrificio y soledad. El amor propio se fue convirtiendo en su prioridad, y aunque su vida aún estaba marcada por la ausencia emocional de su hija, Clara aprendió a vivir sin esperar nada a cambio. Empezó a valorar las pequeñas cosas, una puesta de sol tranquila, el aroma de un café recién hecho por la mañana, y las risas compartidas con amigos del barrio. En cuanto a Elena, algo en ella empezó a cambiar también. Clara lo notó cuando, por sorpresa, su hija la llamó un sábado por la tarde. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes tiempo para que hablemos un rato?» La voz de Elena sonaba distinta, sin las barreras emocionales que Clara había notado anteriormente. Con el corazón latiendo rápidamente, Clara aceptó con gusto la llamada. «Claro, hija, tengo todo el tiempo que necesites, ¿cómo te va?» «Bien, mamá. He estado pensando mucho en lo que pasó, y sé que no he sido justa contigo. He estado tan enfocada en mi trabajo y mis logros que olvidé lo que realmente importa». La voz de Elena era sincera, algo que Clara no había escuchado en mucho tiempo. Clara cerró los ojos, permitiendo que sus palabras se asentaran en su interior. Había sido una madre que lo dio todo, pero también había dado mucho de sí misma. Ahora, le tocaba a Elena encontrar su propio camino hacia el entendimiento. «Elena, no tienes que disculparte. Yo siempre te apoyé porque te amo, pero también sé que necesitas tu espacio para crecer. Lo que importa es que, a pesar de todo, siempre estaré aquí para ti». Elena hizo una pausa. «¿Sabes? Tengo ganas de pasar más tiempo contigo. He estado tan atrapada en mi propio mundo que nunca me di cuenta de lo que eso significaba para ti. Quiero cambiar eso». A Clara se le humedecieron los ojos, pero esta vez no por tristeza, sino por esperanza. Por fin, sentía que podía ver una pequeña luz al final del túnel, algo que había anhelado durante mucho tiempo. No era una reconciliación inmediata, ni una solución mágica, pero era un paso hacia algo más. Un paso hacia el perdón, hacia la comprensión mutua, hacia una nueva relación. Meses después, Clara y Elena comenzaron a compartir más momentos juntas. No siempre eran charlas profundas, pero lo que importaba era que estaban creando recuerdos nuevas. Elena comenzó a visitar a su madre con más frecuencia, interesada por las pequeñas cosas que Clara había comenzado a hacer en su vida, sus nuevas aficiones, sus clases de cerámica y su gusto por la pintura. Elena comenzó a entender lo que significaba la paz para su madre, un concepto que antes le parecía ajeno. Era un proceso lento, pero significativo. Clara ya no esperaba que su hija la validara constantemente, sin embargo, ahora había una apertura entre ellas que nunca había existido. A veces, se sentaban juntas en la terraza, viendo el atardecer, compartiendo una taza de té, y Clara sabía que, aunque no todo estuviera resuelto, algo había cambiado. El amor de madre e hija había comenzado a evolucionar, a tomar nuevas formas. La vida, al fin y al cabo, no se trataba de perfección, sino de seguir adelante a pesar de las heridas, de aprender a sanar, de permitir que las relaciones cambien con el tiempo, pero siempre con un corazón dispuesto a comprender. La primavera llegó con sus días más largos y las flores pintando el paisaje de colores vivos. Clara se sentía renovada, más fuerte y serena que nunca. Su relación con Elena seguía siendo un proceso, pero en sus corazones había un entendimiento tácito de que estaban haciendo lo mejor que podían. Ya no había expectativas de lo que la otra persona debía ser o hacer, ahora, todo se basaba en el presente, en la aceptación mutua. Un día, mientras Clara preparaba un desayuno sencillo de pan tostado con aguacate y huevos revueltos, Elena llegó con una gran sonrisa. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste el otro día sobre las clases de cerámica. ¿Qué te parece si vamos a un taller juntas este fin de semana? Me encantaría aprender contigo». Clara no pudo evitar sonreír, su corazón se llenó de gratitud. No era una oferta grandiosa, ni un evento espectacular, pero era un momento de conexión genuina. «Me encantaría, hija. Estaré esperando». Aquel fin de semana, madre e hija pasaron la tarde en un pequeño taller de cerámica en las afueras de la ciudad.
El barro, suave y húmedo, les permitió crear piezas sencillas pero llenas de significado. Mientras modelaban, conversaban sobre todo y nada a la vez, riendo por las torpezas de sus manos y disfrutando del proceso de crear algo desde cero. En esos momentos, Clara sintió una calma profunda, una sensación de que el tiempo compartido ya no estaba tan lleno de dudas o silencios incómodos. Elena, por su parte, parecía encontrar en esas tardes de cerámica un espacio para reconectarse con su madre. No era solo un arte, sino una forma de sanación, un medio para construir puentes entre lo que había sido y lo que podían llegar a ser. Poco a poco, Elena comenzó a abrirse más, a compartir sus preocupaciones sobre su futuro, sus miedos sobre el trabajo, la presión que sentía para cumplir con las expectativas de los demás. Clara la escuchaba atentamente, sin juzgarla, y le ofrecía consejos, pero sobre todo, la brindaba la seguridad de que siempre estaría allí, en los momentos de alegría y también en los de incertidumbre. Al final de cada clase, las dos se sentaban en un banco del taller, observando las piezas que acababan de hacer. Ninguna era perfecta, pero todas eran auténticas, reflejo de la personalidad de cada una, de lo que eran en ese momento de sus vidas. Elena, a menudo, comentaba lo orgullosa que se sentía de lo que había logrado, y Clara le sonreía, sabiendo que lo más importante no era el resultado final, sino el hecho de que compartían esos momentos juntas. A medida que pasaban los meses, Clara y Elena llegaron a una nueva etapa en su relación. Ya no se trataba solo de ser madre e hija, sino de ser dos personas que se aceptaban mutuamente en sus imperfecciones, que aprendían a disfrutar de la compañía de la otra sin presiones, sin expectativas. Había un respeto nuevo, una comprensión nacida de la experiencia, del tiempo compartido, y, sobre todo, del amor genuino. Elena comenzó a reconocer que, a pesar de sus logros, el verdadero éxito estaba en las relaciones que cultivaba, en el amor que podía ofrecer y recibir, y en la paz que encontraba en su vida personal. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para ser ella misma, sin las barreras que había erigido durante tantos años. Por su parte, Clara comprendió que ser madre no significaba anularse a sí misma, que podía seguir siendo una mujer completa, con sus propios sueños y aspiraciones. Y aunque el amor de madre nunca desaparecería, ella ya no buscaba validación en su hija, sino en su propia capacidad para seguir adelante y ser feliz, en sus propios logros, y en la satisfacción de saber que había hecho lo mejor que pudo por Elena. El verano siguiente, mientras estaban sentadas en la terraza de la casa, Clara miró a su hija y le dijo, con una sonrisa tranquila, «Estoy tan orgullosa de ti, hija. No por lo que has logrado, sino por lo que eres». Elena la miró a los ojos, sorprendida por la sinceridad de su madre. «Gracias, mamá. Lo mismo digo». La conversación terminó con un abrazo largo y reconfortante, el tipo de abrazo que nunca se olvidan. Ese día, Clara comprendió que el amor no siempre se expresa de la manera que esperamos, pero que, cuando se cultiva con paciencia, puede crecer en algo profundamente transformador. Había algo nuevo en su vida, algo que, con el tiempo, seguiría floreciendo, una relación basada en el respeto, la comprensión y el amor. Y, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ahora había paz en el corazón de Clara. La paz de saber que lo que había perdido en el camino también la había ayudado a encontrar lo que realmente importaba. El tiempo siguió su curso, y con él, las vidas de Clara y Elena también se adaptaron a nuevos ritmos. Aunque los problemas del pasado no desaparecieron completamente, ambas comenzaron a ver sus vidas con más claridad. Se entendían mejor, sabían que, aunque las palabras de Elena seguían siendo a veces duras, había un amor profundo que no necesitaba ser dicho siempre. El vínculo entre ellas era como una planta que, a pesar de haber sido pisoteada en ocasiones, seguía creciendo con fuerza. Un día, en una de sus tardes de cerámica, mientras formaban figuras de barro, Elena le preguntó a su madre de manera pensativa, «Mamá, ¿cómo lo hacías todo cuando era pequeña? Cuando no teníamos mucho y aún así, siempre había tiempo para ti, para nosotros». Clara sonrió al recordar aquellos días. Es fácil pensar que en ese entonces tenía todo bajo control, pero la verdad es que muchas veces estaba tan agotada que no sabía cómo seguir.
Lo que me mantenía en pie era verlos a ustedes felices. Y también encontrar momentos para mí, aunque no fueran largos. Siempre encontré consuelo en esas pequeñas cosas, en cocinar, en cuidar el hogar, en tener un poco de tiempo para leer o simplemente estar a solas. Elena la observó, pensativa, como si por primera vez entendiera la magnitud de todo lo que su madre había hecho. Yo pensaba que eras una superhéroe, mamá, dijo Elena con una sonrisa tímida. Y nunca me di cuenta de cuántos sacrificios hiciste. Clara dejó que el silencio las envolviera por un momento. A veces, no era necesario decir mucho más. Los corazones de ambas se entendían sin palabras. Elena, con su vida tan agitada y llena de desafíos, comenzaba a valorar esas pequeñas gestas que su madre había realizado a lo largo de los años, las que antes pasaban desapercibidas. El otoño llegó con la frescura que precede al invierno, y con él, un cambio en la vida de Elena. Después de meses de trabajo duro, finalmente obtuvo una promoción significativa en su empresa, un logro que le trajo no solo reconocimiento, sino también más responsabilidad. A pesar de los avances en su carrera, Elena sentía un vacío. Algo en su interior le decía que había que encontrar equilibrio, que su éxito profesional no podía ser la única fuente de su felicidad. En una tarde gris de octubre, cuando las hojas caían suavemente fuera de la ventana, Elena se encontró con Clara en la cocina, mientras ella preparaba un pastel de manzana para la merienda. La tarde prometía ser tranquila, y Clara había encendido una vela aromática que llenaba la casa de un cálido aroma a canela y vainilla. Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste hace poco sobre encontrar el equilibrio, comenzó Elena, con tono serio. Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que tengo que hacer. Todo es tan acelerado, y, a veces, me pregunto si estoy perdiendo lo que realmente importa. Clara dejó la cuchara en el tazón y miró a su hija con una comprensión profunda. Es natural sentirse así, hija. A veces, las expectativas que otros tienen de nosotros pueden opacar nuestra propia voz. Lo importante es saber qué te hace feliz, lo que te llena el corazón. No siempre se trata de ser la mejor en lo que haces, sino de sentirte bien contigo misma. Elena suspiró, apoyando sus manos sobre la mesa. Lo sé, pero a veces siento que si no soy perfecta en mi trabajo, todo lo demás se desmorona. Clara se acercó, poniendo una mano sobre la de ella. Elena, no necesitas ser perfecta para ser valiosa. El valor está en cómo te tratas a ti misma y a los demás. Si alguna vez te sientes perdida, recuerda que siempre tienes un hogar aquí, donde puedes ser tú misma, sin máscaras. Esas palabras calaron hondo en Elena. Aunque aún sentía presión, esa sensación de ser aceptada por quien era, sin tener que ser perfecta, comenzó a aliviar el peso en su pecho. A lo largo de los días siguientes, empezó a redescubrir el arte de encontrar tiempo para ella misma. No se trataba de huir de sus responsabilidades, sino de aprender a disfrutar el proceso sin dejarse consumir por la carga. A lo largo de ese invierno, las reuniones de madre e hija fueron más frecuentes. Las tardes de cerámica se convirtieron en una tradición que ambas esperaban con ansias. Ya no solo era un escape del estrés, sino un ritual que simbolizaba el espacio que se habían creado para conectarse y sanarse mutuamente. Una noche, después de una larga conversación sobre sus vidas, Elena miró a su madre y, por primera vez, le dijo con una sonrisa sincera, «Mamá, gracias por siempre estar ahí, incluso cuando no te lo pedía. Gracias por nunca rendirte». Clara la miró con ternura, sus ojos brillando con amor. «Y gracias a ti por dejarme ser parte de tu vida, a pesar de todo lo que pasó. Siempre estuve aquí, esperando a que llegaras a ese punto donde pudieras ver lo que realmente importa». Ambas compartieron una mirada llena de complicidad, de comprensión. Lo que había comenzado con un sentimiento de abandono había evolucionado hacia una relación sólida, basada en el respeto, el amor y la empatía. Elena, ahora más consciente de las prioridades en su vida, entendió que, aunque los logros eran importantes, el amor, la conexión y la familia eran lo que realmente le daría sentido a su existencia. El tiempo sigue su curso, y la vida de Clara y Elena continúa evolucionando.
Aunque las dificultades siempre están presentes, ahora ambas saben que no tienen que enfrentarlas solas. Se han convertido en aliadas, no solo en madre e hija, sino en dos personas que comparten un amor que trasciende las palabras. Clara, con su sabiduría, sigue siendo el pilar firme que ha sostenido a su familia durante los años. Elena, ahora más segura de sí misma, continúa creciendo, aprendiendo a equilibrar su vida profesional con su bienestar personal. Y, juntas, han descubierto que, más allá de los logros y las expectativas, lo único que realmente importa es el amor que se brindan mutuamente. Aunque no hay garantía de que todo será perfecto, ambas saben que, mientras tengan el uno al otro, siempre habrá un camino a seguir, lleno de nuevos comienzos, oportunidades para sanar y un amor inquebrantable que las unirá para siempre. ¿Cómo te sentirías si fueras Clara? ¿Te identificarías con su frustración al no recibir el reconocimiento que espera de su hija? ¿Y si fueras Elena? ¿Hubieras actuado igual o hubieras mostrado más empatía hacia tu madre? ¿Qué piensas de la decisión de Clara de irse sola? ¿Es comprensible o parece una reacción exagerada? Cuando Clara recibe el dinero de su madre, ¿crees que ese gesto ayuda a sanar el daño emocional? A veces, el apoyo material no es suficiente para curar el dolor interno. En tu opinión, ¿cómo deberían equilibrarse los sacrificios en una familia? ¿Es justo que uno siempre dé más que el otro sin que se reconozca? Si fueras un miembro de la familia, ¿hubieras intervenido durante la cena? ¿O hubieras dejado que las cosas siguieran su curso? Finalmente, ¿qué piensas sobre cómo se reflejan las relaciones familiares modernas en esta historia? ¿Qué esperarías que pasara con Clara y Elena después de todo esto? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darnos un like y dejar tu comentario. Hasta la próxima.